El título de la lección número 6 de nuestros folletos juveniles es El primer mártir cristiano. Como introducción de nuestro resumen del folleto, tenemos dos puntos importantes. El primero, sin ninguna duda, la muerte de Esteban es uno de los episodios más tristes relatados en la Biblia. Y el segundo, el enjuiciamiento y la muerte de Esteban demuestran que a veces hay un precio que deberemos pagar por el hecho de servir a Dios. También debemos entender sobre qué es un mártir. Un mártir es una persona que muere por la causa de Dios. Puede ser por la religión, por la creencia o por la fe. Pero especialmente la Biblia se ocupa para las personas que mueren por Cristo o defendiendo sus ideales bíblicos. La historia bíblica de esta semana se encuentra en Hechos capítulo 6, versículo del 8 al 15 y Hechos capítulo 7, del 44 al 59. Ahora voy a proceder a leer el capítulo. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los Cirene, y de Alejandría, de Sicilia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Luego de la discusión en el concilio, Esteban dice lo siguiente: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos gritando se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió y Saulo consentía en su muerte. Entonces aquí podemos ver cómo Esteban es el primer mártir cristiano, porque murió por la causa de Dios. En nuestra sección de ¿lo sabías? Tenemos 4 puntos importantes para entender de mejor manera esta lección de escuela sabática. El primero, Esteban declaró su lealtad a Dios y la fe judía. En su discurso mostró que conocía bien las escrituras. Sin embargo, cuando mencionó a Jesús y su conexión con toda la historia del pueblo judío, los líderes religiosos se sintieron enardecidos, furiosos, enojados y fuera de control. El segundo, los dirigentes religiosos acusaron a Esteban de blasfemia. Se sintieron tan enfurecidos que lo empujaron hacia afuera de los muros de Jerusalén y allí lo apedrearon. Tercero, los ejecutores se quitaron sus capas y la dejaron a los pies de Saulo, entre paréntesis, ¿cierto? Pablo, para que no le molestaran en sus movimientos cuando le lanzaran las piedras a Esteban. Y por último, después de la muerte de Esteban, Saulo, que es Pablo, fue elegido miembro del Sanedrín en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión, que era el apedreamiento de Esteban. Para entender de mejor manera qué era el Sanedrín, es básicamente una corte suprema o un concilio donde varios rabí o maestros se juntan para interpretar y aplicar la ley bíblica o el Torá en ese tiempo. También las leyes que se aplicaban eran leyes mosaicas, o sea, de Moisés. En nuestro flash del folleto o el fragmento de Elena de White tenemos el siguiente texto, que dice así: mientras Esteban se hallaba frente a frente con sus jueces para responder a la acusación de blasfemia, brillaba sobre su semblante, sobre su rostro, un santo fulgor de luz, y todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Muchos de los que contemplaron su luz temblaron y encubrieron su rostro, pero la obstinación, incredulidad
y los prejuicios de los magistrados no vacilaron. Ese fragmento lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, página 81. Y como conclusión final tenemos los dos siguientes puntos. Saulo o Pablo, después de la muerte de Esteban, fue un poderoso instrumento en manos de Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios. Pero pronto este implacable perseguidor iba a ser empleado para edificar la iglesia que él mismo estaba destruyendo. Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban, para predicar y sufrir por el nombre de difundir extensamente las nuevas de salvación por medio de su sangre. Y por último, el poder de Dios en la vida de alguien no se limita a lo que puede ser visto e interpretado en un momento. El Señor trabaja pensando en los resultados eternos y hará todo lo que sea necesario para salvar a todos aquellos que lo acepten. Suscríbete a este canal y dale like si quieres oír los resúmenes de la lección de juveniles que se subirán los días sábados. Y si tienes alguna duda sobre la Biblia o la lección, puedes escribirnos en los comentarios. Nos vemos el siguiente sábado.